Bueno, continuamos acá platicándole. A veces así como que se pone un poco nervioso uno y que repite una palabra, lo otro. Pero bueno, y le he ido cortando el video porque se me está haciendo muy pesado subirlo. Recuerden que esto no es como una tarea para realizar algo. La actividad a realizar final ya ustedes la tienen dejada en anuncio desde hace 2 días. Por eso en el anuncio que le puse hoy era un poquito continual y que le iba a subir unos videos donde le iba a reflexionar. Ya se lo estaré subiendo ya en la noche porque así como que no me deja, y ya de todas formas para que lo vean y platicar un poquito sobre algunas cosas que a lo mejor yo no le escribí y por qué no se las escribí, porque una de las intenciones, repito, ya lo había dicho anteriormente, era de que ustedes solo fueran haciendo su camino y que se fueran dando cuenta cómo se puede autoaprender, autoprepararse y cómo se va uno enriqueciendo del trabajo de los demás, y a la hora de que uno como docente le deja materiales a revisar de diferentes índoles y con diferentes aspectos a nuestros alumnos, eso también le va generando un conocimiento, y más si las instrucciones son dadas de acuerdo a ello. Entonces, en el pedacito anterior le platicaba de que hay en un material didáctico, que aquí lo importante es que esté todos, sobre todo en los diferentes contenidos del programa educativo, y que tiene un propósito que el estudiante adquiera determinados conocimientos. O sea, es muy importante, o sea, no hacerlo por hacer ni poner imágenes por poner, sino que estén relacionados, lógico, los familiarizadores de los que les hablé, que si siempre yo tengo una imagen que son como libritos, y eso es la referencia bibliográfica, la bibliografía, cuando el alumno vea en un material la imagen esa de librito, sabe que ahí va a encontrar referencia bibliográfica. Un ejemplo, si yo las preguntas las hago de un color, él siempre va a saber que están hechas de un color. Que también hay momentos en los que uno puede poner colores muy llamativos, muy luminosos, que se pueden utilizar sin viciarse para llamar la atención. Cuidar los fondos muy brillosos, muy oscuros o muy claros, porque también te puede afectar. Y también a tener en cuenta cuando uno va a presentar un material didáctico realizado, lo va a presentar en una clase presencial para utilizarlo ahí, tener cuidado porque al proyectarse como que tiende a veces a perder ciertos colores, pierden su nitidez, o sea, se ven más claros, se ven muy luminosos, y más cuando están encima de fondos que a lo mejor no son a los extremos. Por ejemplo, si yo tengo un fondo negro y le pongo una letra blanca, es bueno. Si tengo un fondo blanco y le pongo una letra negra, es bueno. Pero si yo tengo un fondo rojo y le pongo una letra rosa, una letra rosada, como que eso ya no es bueno. También en los materiales podemos encontrar, aparte de los contenidos, les comentaba, tiene que haber siempre que este sea formativo. Ese puede volver formativo y no informativo cuando le añadimos una pregunta, cuando hacemos preguntas de autoevaluación, de autoestudio, actividades que le decimos conteste esto, con los propios hipervínculos, lo más dinámico posible. Esto lo podemos hacer hasta con las herramientas básicas, que también este era uno de los propósitos que teníamos. Yo no tengo que ser un programador para hacer algo que me sirve a mí como recurso didáctico para mejorar mi proceso de enseñanza-aprendizaje o mi proceso de aprendizaje, como lo quieran ver ya de una forma u otra que se puede mencionar. No se puede perder la relación contenido profesor-estudiante, porque cuando estamos en un material que no va a ser presencial, tenemos que pensar que el alumno cuando lo lee es como si no estuviera ahí. La forma en que lo decimos, en que nos dirigimos, todas esas cosas son muy importantes. Es lo mismo un recurso de aprendizaje y un material didáctico. En alguna bibliografía dice que un recurso de aprendizaje es un apoyo o auxiliar que contempla otros elementos de la enseñanza, por lo tanto no es autosuficiente. Y un material didáctico es el medio que ha sido diseñado con todos los elementos para ser autosuficiente. Esto, algunas bibliografías lo platican, lo citan así, que está en estudio, porque antiguamente recursos didácticos se le podía llamar al pizarrón, a la computadora, a la voz, al plumón, al borrador, hasta era un recurso didáctico. Pero ¿qué sucede? Que un recurso didáctico ya hoy de una forma u otra se ve más allá de lo que en otros tiempos, años atrás, se veía. Era algo como más tangible. Y un material didáctico muchos lo veían como algo no tan tangible. Pero
de una forma u otra son aspectos que nos apoyan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, visto como recurso didáctico en su concepto mayor, como una herramienta que apoya el recurso de aprendizaje. Claro que el material didáctico va a formativo y que dentro de los recursos didácticos no solo están a lo mejor una foto, un video, una página web, un tutorial, que es a lo que, entre comillas, algunos le llaman material didáctico, diseño de objetos, diseño de aprendizaje o diseño para el aprendizaje. Que claro, muchos a veces, como ustedes vieron en Agrega, todo eso, con programación, hecho por programadores, que ustedes en un futuro lo pueden hacer con equipos de expertos. Ustedes serían los expertos en el área de la docencia, los otros de sistemas y así. Pero hay que tener muy en cuenta esto porque ha cambiado mucho. Aquí me voy guiando un poco. ¿Cuáles son los elementos de la estructura didáctica? Eso sí es importante. Habíamos entre todos estos días platicado que tienen que tener una identificación de necesidades de aprendizaje y características de la población, o sea, tienen que estar contextualizados y llevar al aprendizaje de la persona desde su propio contexto. Sistema de evaluación previa, formativa y final, o sea, un material didáctico no es solo darle una información y haz esto, o aquí te pongo esto, sino de una forma u otra tiene que estar como una clase. Yo no puedo llegar y dar una clase sin darme cuenta que ya tiene una relación con el antes y con el después. Objetos de aprendizaje, de una forma u otra se les puede llamar así, temáticas y contenidos, porque hay temas, hay contenidos que a un final, hoy en día hemos visto que no se trabajan por separado, que hay que trabajar por proceso, porque cada uno me va llevando al aprender. Y si yo lo contextualizo, si soy capaz de mediante él buscar que el alumno entienda para qué le sirve lo que está aprendiendo, va a llegar entonces a un aprendizaje significativo. Y actividades o ejercicios de aprendizaje. En muchos materiales didácticos que ustedes hagan, ustedes le pueden añadir actividades, ejercicios de aprendizaje que lo pueden hacer mediante un hipervínculo o ahí mismo le pueden agregar ciertas actividades para que el alumno las pueda realizar, ya sea modalidad presencial, semipresencial o a distancia. Ya ustedes pueden decir por dónde la pueden encontrar, aunque sabemos que hay otros materiales, otros objetos que ya son en plataformas, son con una programación que ahí mismo se van contestando. Esto ustedes lo pueden utilizar, ¿saben con qué? Con Google Docs. O sea, ustedes entran a Google Docs, o sea, Google Docs, y ahí ustedes pueden hacer encuestas, pero encuestas que se pueden convertir hasta en un proceso de aprendizaje, hasta en un objeto, un material didáctico. Y pueden hacer que señal y después hacer hasta un examen pueden hacer por ahí y pueden hacer hasta todo después un proceso estadístico, a ver qué pregunta tuvo más errores, qué pregunta menos, hacerlas abiertas, no hacerlas abiertas, todo eso. Eso en Google Docs, entran, tienen que tener una cuenta de Google o la de la UABC, entran y la pueden generar. Es muy digerible, muy fácil. Cuando son didácticos los materiales de enseñanza y aprendizaje, o sea, ¿cuándo son? Cuando su forma de presentación y narración de su contenido facilita el proceso de la enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, para que un material sea didáctico debe incluir los elementos estructurales de la didáctica, o sea, de cómo enseñar. O sea, yo tengo que tener en cuenta qué le voy a hacer ver, cómo se lo voy a hacer reflexionar, cómo yo puedo interesarlo, cómo le puede ir llegando esa información y cómo puede ir recapacitando o reflexionando para que le sirva, etcétera, etcétera. Eso lo podemos hacer de todas las formas que hemos visto, ya sea con lo que le ponemos, con imágenes relacionadas, con hipervínculos, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las etapas para la elaboración de los materiales didácticos? Son varias. Identificación de las necesidades, o sea, no es hacer un material por un material. Es como yo no voy a poner una película en mi salón de clase como material tecnológico, yo no lo voy a poner y que el alumno, y después yo salgo, ya apliqué tecnología en mi salón, solo porque puse una película que no tiene nada que ver con el contexto ni con el contenido que el alumno está viendo. Por lo tanto, no es utilizar por utilizar, no es hacer por hacer, sino que todo vaya en cuanto a las necesidades, la selección de material didáctico utilizar, o si ustedes lo están haciendo, la selección de lo que voy a hacer, diseño didáctico de contenido, o sea, de una forma de que sea digerible, no es poner imágenes por ponerlas, tratar de que sean relacionadas, que tengan que ver para trabajar lo visual, lo auditivo y lo kinestésico.
el desarrollo del material, que es lo que ya ustedes, y el piloteo o prueba del material. Y claro, viendo si el alumno lo entendió, cómo lo siguió, si reflexionó. Eso lo podemos hacer en una clase presencial, platicando sobre material, cómo le fue, o reflexionando, etcétera, etcétera. Si es a distancia, como lo estuvimos haciendo, o las formas que sea, porque hay muchas. Y una no es buena, ni es mala, ni es mejor que otra. Si no hay muchas, uno esto la va adecuando poco